todas las personas que os habéis conectado y daros las gracias por sumaros a esta formación que creemos que va a ser interesante. Las ganas de compartir con vosotras. Os voy a contar un poco en qué va a consistir. La primera parte va a ser la presentación del informe que hará nuestra compañera Paula San Pedro, que es una de las autoras del informe y que seguramente ya la conocéis porque lleva mucho tiempo con nosotros y ha escrito numerosos informes al cargo de responsable de incidencia humanitaria y relaciones institucionales. Entonces, ella tendrá la primera parte, como os digo, de presentación del informe, que será de unos 20 minutos, 25. A continuación, hablaremos de la parte de la campaña, que lo hará nuestra compa Julia García, del Departamento de Incidencia y Ciudadanía, y concretamente ella es la persona que está coordinando toda la parte de la campaña desde el equipo de aquí de España. Seguro algunos de vosotros también habéis tenido la ocasión de conocerla. Así que esa será la segunda parte, que costará de unos 15 minutos o así. Y a continuación haré yo la parte de contaros todo el festival de propuestas de acción que tenemos para vosotros, para los equipos de voluntariado, para que llevéis a la calle, a vuestras ciudades, toda esta campaña y este mensaje y la situación que se está viviendo ahora en Colombia. Y nada, será muy breve, de unos 5 a 10 minutitos para contaros todo lo que vamos a hacer. Y cuando acabemos esta primera parte, abrimos la ronda de preguntas y comentarios, ¿vale? Así que, si os parece y estáis de acuerdo, este es el esquema que hemos pensado para la formación de hoy. Así que nada, Paula, compañera, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, me oís, pero no me veis, ¿verdad? Pero ahora ya todo. Ahora sí, te oímos y te vemos. Perfecto. Paula, gracias. Vale. Bueno, pues hola a todos. Como dice Ana, yo soy Paula San Pedro y soy la autora del informe. Y os voy a contar un poco el contenido del informe, que al final es un poco la realidad que van a venir a contarnos las defensoras en su tour y que recoge este informe. Quique, no sé si lo puedes poner en la primera página. ¿Puedes moverlo? Perdón, ¿no estaba ya puesto? No, está a mitad. Sí, se me ha ido, tienes razón. Ahora, ¿no? La primera, no, Vale. perdona. Ahí. Ole, ole. Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues este informe yo creo que es importante contextualizarlo. Nace, como toda la campaña, de una necesidad del equipo de Colombia que a través del trabajo que hacemos con las organizaciones de mujeres, muchas de ellas que incluyen a mujeres defensoras, son organizaciones de mujeres que trabajan en distintos territorios de Colombia y que hacen trabajo de defensa de la tierra, ¿no? Y defenderse de sus derechos. Bueno, pues hay todos unos programas que llevan muchos años en Colombia y con lo que el equipo de Colombia lleva trabajando desde hace tiempo, y ahí empieza a manifestarse una realidad, ¿no? Y es un poco esta realidad la que recoge el informe. Y esta realidad es que los acuerdos de paz que fueron muy esperanzadores porque dan por fin como el cierre a 50 años de conflicto, a más de 50 años de conflicto, pues que primero se acogió con mucha felicidad. Poco a poco se fueron vislumbrando, ¿no?, todas las, más bien sombras más que luces, que arrojaba este acuerdo. Y esto se empezó a notar especialmente en aquellas partes del país donde las FARC, la guerrilla, sale de los territorios porque se acogen al acuerdo de paz, se desmilitarizan, dan las armas y... Padre, cierra los ojos. soy un niño. Y entonces, bueno, empiezan a reordenarse el resto de los grupos armados en esas zonas. Al final es un poco, imaginaros un poco un juego del Tetris, donde salen unos, se meten otras piezas del puzzle, pero estas piezas del puzzle son grupos armados, organizaciones criminales, organizaciones ligadas al cultivo ilícito de la droga, empresas que ven por fin que tienen espacio para abrir inversiones de industrias extractivistas, legales e ilegales, y la agroindustria, ¿no? Entonces ahí de repente tenemos una
una mezcla explosiva que se desarrolla muy rápidamente, porque recordamos que el acuerdo de paz se firma en agosto del 2016 y un año más tarde toda esta nueva configuración ya estaba en pleno auge, ¿no? Todo esto pasa, y que se pasa a la siguiente diapositiva, te lo agradezco, en un país muy desigual, ¿no? Que al final es también, no sé cuán cercanos estáis del contexto colombiano, pero el foco fueron las raíces y las causas estructurales de este conflicto. Cuando nacieron hace más de 50 años, respondían un poco a esta desigualdad, y esta desigualdad no ha dejado de aumentar e impera en todos los sectores, en todos los ámbitos que uno puede imaginarse. Y lamentablemente y sorprendentemente, bueno, yo había trabajado en Colombia hacía tiempo y en el ámbito de la mujer, pero cuando uno empieza a mirar la parte más económica se sorprende de estos datos, ¿no? Y bueno, ahí tenéis todos los rankings, ¿no? Pues que cumple todos, o sea, está en el top 3 de cualquier ranking, según se mira y según la fuente, tanto de la OCDE como del Banco Mundial, entre los países más desiguales tanto de América Latina como del mundo. Y esta desigualdad también tiene un reflejo muy claro entre la parte urbana y la rural, y como veis aquí ya vamos viendo, ¿no? Vamos haciendo radiografía de esta realidad, donde lo urbano lo rural, perdonadme, es lo que vive el conflicto, que ya es lo que había vivido el conflicto, es un conflicto que se recrudece después del posacuerdo, donde hay una desigualdad imperante, donde, por ejemplo, el 60% de la población que vive en esta zona vive por debajo del umbral de la pobreza. Y esto también es muy significativo, y creo que es importante también que lo conozcáis. Según con quien hables en Colombia, los hay que, bueno, para ellos ya, si hablas en Bogotá, en los barrios más ricos, ellos consideran que no hay conflicto, que ya ha parado y que el acuerdo de paz tiene una visión muy positiva o positiva. Y después, según donde hables, en según qué territorios y según qué zonas, pues la visión es totalmente opuesta, ¿no? Y también hay una polaridad de imaginarios y de realidades muy distinta también incluso dentro del país. Otra de las desigualdades que impera en esta realidad son la tenencia de la tierra, ¿no? Y esto también está muy vinculado con la labor que hacen las defensoras de las que estamos hablando. Deciros que, bueno, ya las cifras que hablan por sí solas, el 1% de los propietarios de las tierras son dueños del 80% del territorio. Y donde el 64% de los hogares de campesinos no tienen acceso a esta tierra. Entonces volvemos a sumar más desigualdades dentro del mismo contexto. Y a ello le volvemos a sumar, ya no hay esta desigualdad de tierra económica, sino también la cuestión de género. Ellas, ¿alguien está sin mute? Gracias. Además de, bueno, la que decíamos, ¿no? La desigualdad de tierra, la desigualdad económica, de repente entra otro factor que es la desigualdad de género. Las mujeres que viven en zonas rurales, que viven del mundo de la ganadería o de la agricultura, tienen muchas menos oportunidades de vivir de ello, y lo refleja también otro dato, que es que el 40% de las familias encabezadas por mujeres son pobres, ¿sí? O sea que, bueno, para que os hagáis así una idea, a grosso modo, esto es una batalla de desigualdades. Unas se van sumando las unas a las otras, donde claramente hay un perdedor, ¿no? Y es aquí donde este acuerdo de paz no ha llegado, y mucho lejos de haber llegado, lo que ha pasado es que se ha recrudecido en según qué territorios. Quique, si puedes pasar al siguiente. Otro de los factores que están en este contexto es el extractivismo. Y bueno, como cualquier informe, ¿no? Al final hemos hecho una fotografía de la realidad que nos interesa para contarles la realidad de la que viven las defensoras, ¿sí? Entonces, todos estos antecedentes son los que os estoy explicando y que también se describen y se analizan en el informe, son para explicar en qué realidad viven estas defensoras. Y lo que decía, ¿no? Otra de las realidades con las que se ven día a día lidiando con ellas es el extractivismo. Es esa industria minera
incluso petróleo, oro, minerales, que está constantemente desarrollándose en estos espacios en los que antes estaban dominados por las FARC y que ahora han encontrado una vía libre para implantarse. Una vez más, Colombia vuelve a estar en el top de los rankings, y en este caso con las luces y sombras más extremas, ¿no? Cumple como uno de los rankings que podríamos ser uno de los paraísos en tierra, ¿no? Todas las rankings de biodiversidad, de concentración de páramos en el mundo, especies endémicas, lo hace un lugar absolutamente único, pero al mismo tiempo un lugar muy peligroso. Y es en esta realidad, y cuando uno visita Colombia lo ve, ¿no? Este reflejado, cómo conviven el paraíso mayor con el peligro más absoluto o con la violencia más absoluta. Y esta economía extractivista tampoco es casual. Una cosa es que, bueno, hayan aprovechado este espacio, como decía, ¿no? Que hayan salido las FARC y la economía extractivista haya utilizado este hueco para meterse, pero además el gobierno ya desde hace décadas ha estado promoviendo políticas a favor del extractivismo, diríamos, legal, ¿no? Conviven perfectamente el ilegal con el legal. Este extractivismo legal, bueno, pues viene fomentado por toda una serie de políticas fiscales que lo favorecen, de inversión extranjera directa, que también lo favorecen, de importantes incentivos a las empresas, y bueno, al final el resultado es que uno de los también datos que se recogen en el informe, el 90% de la tierra para agricultura se utiliza para grandes cultivos, aquí en este caso también para la agroindustria, que es otro de los elementos con las que se enfrentan directamente las defensoras, y la expansión de los cultivos ilícitos, que ha batido su propio récord, ¿no? Jamás Colombia había tenido tanto territorio dedicado al cultivo de la coca. Y en este contexto justamente es en el que sobreviven las defensoras de sus organizaciones. Y que si puedes darle. Bueno, yo también, esto ya es más tema más personal, ¿no? Pero fuimos Pablo y yo a recoger testimonios y a entender un poco el contexto, y al principio nos resultó muy complicado entender qué hacía una defensora. Uno tiene en el imaginario perfectamente, ¿no? Definido qué hace una defensora, se puede imaginar el trabajo que hacen, pero realmente nos costó mucho entender qué significa esto en el día a día. Y parte también del objetivo de este informe es justamente ilustrar qué hacen. No es tan obvio, no es tan fácil, no está tan cercano al imaginario, por lo menos que yo tenía, y no nos costó entenderlo porque nos costó incluso entender por qué nos costaba entenderlo. Y ahora os explico un poco por qué. Ellas viven en un contexto de absoluta amenaza, de miedo, de riesgo, e incluso verbalizar lo que ellas hacen, muchas veces por miedo a hacerlo, porque son cautas en dónde y cómo hacerlo, aunque estuviésemos en una zona protegida y donde ellas podían ver que no había ninguna amenaza. A pesar de todo ello, bueno, era como un lenguaje bastante encriptado, ¿no? Entonces, yo creo que de los objetivos de este informe, y que debería trascender al propio informe y a la propia campaña, es exactamente visibilizar qué hacen, ¿no? Porque, como os digo, no es tan evidente. Muchas de ellas son mujeres que no saben ni se han proclamado defensoras, son mujeres ordinarias que hacen su labor dentro de sus comunidades, hacen su trabajo al uso en sus comunidades, en sus familias, son madres de familia, hay abogadas, hay gente licenciada, las hay que no, que están trabajando, son campesinas, y que en un momento dado, por distintos motivos, deciden que tienen ahí un trabajo de defensa de sus derechos y los derechos de sus organizaciones. Y es todo menos aquellas, y también os contaré un poco, que había que esto había nacido como un poco por herencia, porque sus familiares, muchos de ellos, sobre todo los que venían de comunidades indígenas,
era herencia de sus ancestros, de sus padres, de sus tíos, y ellas habían llevado como llevado esto en persona, pero muchas de ellas nos contaban que habían su afán más bien político había nacido de una manera muy natural, ¿no? Y esto también llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo podía pasar de un contexto absolutamente familiar y protegido a decidir a dar este mega salto y ponerse en absoluto riesgo, porque ellas son muy conscientes del riesgo que llevan. ¿Ellas qué hacen? Protegen sus vidas tradicionales, muchas están vinculadas a su cultura y su patrimonio de territorio. Y también esto para nosotros, bueno, más bien casi que hablo de manera personal, ¿no? También me resultó muy complicado entender qué era esto del territorio. Siempre te estaban haciendo alusiones a mi tierra, mi territorio, ¿no? Es mucho más allá de tu tierra, ¿no? De tu huerto, de tu cosecha. Está más vinculada a lo que ellas sienten, a lo que les vincula con la naturaleza, con los espíritus, ¿no? con sus creencias religiosas y espirituales. Entonces, claro, es un concepto mucho más amplio. Quique, voy mucho más lenta de lo que tú vas ahora. Gracias. No era una indirecta, perdón. Voy más rápido, voy más rápido. Entonces, bueno, pues a lo que voy, ¿no? La realidad en la que ellas han defendido, con lo que ellas se sienten cercanas, que es esta tierra y este territorio, de repente pues literalmente choca con los intereses, como os podéis imaginar, de las explotaciones mineras, de las industrias, de las agroindustrias y de cualquier otra inversión que no tenga que ver y que no esté relacionada con su propio modus vivendi, ¿no? Y también otra de las cuestiones que nos costó también mucho entender y es qué hacen, ¿no? ¿Qué hacían en su día a día? Por más que les preguntamos, Pablo y yo, que nos contasen qué hacían en su día a día, entenderlas también, porque tiene bastante algo sutil. Ellas, claro, te dicen, acompañamos a las comunidades. Claro, acompañar a las comunidades no acabamos de entender muy bien qué hacían. Gracias a los materiales de Pablo se va a entender muchísimo mejor y lo hice de ello, pero para que os hagáis a la idea, su día consta de salen de casa porque alguien les ha llamado, una comunidad de las que ellas están bajo control, digamos, de las que son parte de sus comunidades o de sus familias o de las que tienen ciertos vínculos con ellas, les llaman y les pueden llamar por muchos motivos y esto también nos genera muchas dificultades para entenderlo. Y puede ser porque una niña haya tenido problemas en el colegio, problemas de bullying, problemas de violencia sexual, haya habido una mujer haya tenido también problemas dentro de su hogar, haya comunidades que se les haya acercado una empresa y quieran conocer más sobre sus derechos. Claro, ¿veis? Es enorme la cantidad de temas que abarcan y son mujeres, lo cual es absolutamente maravilloso y heroico, van aprendiendo según estas demandas vayan apareciendo, porque claro, son mujeres que no todas ellas están formadas en los temas en los que después tienen que acompañar a estas mujeres, a estas organizaciones y a estas comunidades y las acompañan incluso hasta el final del proceso que han iniciado y para acompañarlas y enfrentarse a los distintos retos tienen que tener y garantizarse mucha información, mucho conocimiento y mucho análisis que van adquiriendo en el camino, ¿no? ¿Y dónde están? Bueno, ellas viven en lugares rurales, algunos de ellos absolutamente remotos, acompañamos a algunas de ellas y para acompañarlas y ver el trabajo que hacían, cogimos un barco, un coche, otro barco, caminamos y bueno, nos decían que estamos llegando, que para ellas eso no era nada, ¿no? Que abarcaban dimensiones enormes y bastantes lejanos. ¿Por qué os lo cuento todo esto? Porque esto, como os podéis imaginar, cuanto más lejos, más peligros se van enfrentando, ¿no? Y esta también es la realidad en la que viven. Ahora sí que podemos pasar. Y otra de las características muy, muy importantes, ellas al final hacen un poco un rol traducido a nuestro lenguaje que nosotros entenderíamos más, hacen un rol entre una organización
una organización de acompañamiento de derechos humanos. Hacen una labor más bien de acción social, porque también hacen programas de educación, de niñas, hacen también una labor de formación en derechos. Tienen tantísimas distintos eslabones, que significa que también muchas veces ellas mismas sean la representación más cercana a lo que nosotros consideraríamos como Estado de Derecho. Entonces, y esto es muy importante porque es una de las cuestiones que ellas constantemente están reivindicando, y es que ellas están haciendo una labor que saben que no les toca, y que están haciendo una labor que sustituyen claramente a órganos estatales, locales, que no están, y porque solo allí, eso es como el oeste lejano, no hay nadie más que toda esta vorágine de distintos actores armados, pero donde el Estado sí está, es a través del ejército, o sea, es una respuesta militar, pero en ningún caso una respuesta desde el Estado de Derecho. Entonces, imaginaros, esta es la realidad, están en lugares totalmente remotos, dando acompañamiento, en muchos casos en situaciones muy sensibles, ya puede ser por acompañamiento en cuestiones de violencia de género, en acompañamiento en enfrentamiento con empresas, hoy están haciendo una labor más de derechos. En todo esto están ellas solas frente a todos estos cantidad de grupos que se van moviendo, además son muy volátiles, es difícil también entender quién es quién en estos espacios, cambian con mucha rapidez y ahí están ellas solas, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, la foto que espero que ilustre bien este informe y que estoy tratando de reflejar aquí, es que es una sensación de llanero solitario, de ellas solas frente a todas estas realidades. Digo ellas, pero también es importante decir que detrás de ellas hay toda una red de ellas, o sea, también es una cuestión absolutamente maravillosa cómo ellas han logrado identificarse, porque no todas ellas ya estaban organizadas. Hay muchas que se han ido organizando con el tiempo. Oye, que tú estás haciendo esto en esta parte de la región. Ah, pues yo estoy haciéndolo. Ah, pues yo en el norte. Ah, pues yo en el sur. Ah, pues esto es lo que pasa aquí. Ah, pues... Y de repente se han ido creando en esta red, ¿no? Y es también parte de sus mecanismos de protección. Una de las cuestiones que pasan, y también es la forma que están utilizando y que cada vez estamos viendo más en este post-acuerdo, es que los distintos grupos armados van directamente a amenazarlas, a amedrentarlas. Y el objetivo claramente es disolver este tipo de organizaciones, este tipo de fórmulas y de protección de los derechos. Y entonces la sensación es que se han quedado solas, ¿sí? Y están solas ante el peligro. Y ahora, Quique, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí, claro, no es una cuestión de que lo diga yo y os trate de reflejar lo que yo vi, sino que los datos lo ilustran perfectamente, ¿no? Colombia ya es el tercer país más peligroso para un defensor de la tierra y el medio ambiente, tras Brasil y Filipinas. Veréis toda esta serie de datos, que bueno, no quiero ir tampoco muy uno por uno, pero sí que si solamente iras al gráfico podéis mirar cómo tanto para hombres y mujeres como desde el 2016 se ha disparado todos la tendencia de datos de ataques y de homicidios. Este informe también refleja algunos de los datos, no son datos nuestros, son de una de las organizaciones con las que estamos trabajando, somos defensores, pero nosotros hacemos uso de sus datos porque nosotros al final tenemos un enfoque muy específico sobre mujeres, pero ellos recogen estos datos a nivel nacional. Y estamos hablando de incrementos hacia ellas de un aumento del 97%. Los datos son una cosa, aquí esto es como una nota a pie de página, pero solamente para vosotros y vuestra información. Bueno, hay una cantidad de baile de cifras entre los distintos
órganos tanto oficiales como de Naciones Unidas como de organizaciones de la sociedad civil que recogen distintos datos, no hay un registro único, lamentablemente. Esto también dificulta mucho visibilizar esto. Bueno, como os podéis imaginar, el gobierno utiliza también esta ventana como una oportunidad para también decir, bueno, quizás no son tantos, quizás se están inflando estos datos, y especialmente para el caso de mujeres, ¿no? Otra de las cosas que hemos visto como una tendencia es que muchas de las mujeres que han sido atacadas o incluso que han muerto asesinadas por el trabajo que estaban haciendo se han disfrazado como unos ataques o una violencia machista, ¿no? sin darle el rostro que tiene y sin reflejar lo que hay ahí detrás. Kiki, no sé si puedes pasar al siguiente. Una de las cosas que, además del baile de cifras, hay una cosa que es importante también reflejar, y antes de que salgan preguntas sobre esto, si uno mira el cómputo de cifras, es mucho la situación de defensores versus defensoras. La realidad es que los defensores sufren muchos más ataques, sufren mucho más violencia y son asesinados en mucho mayor ratio que las mujeres. ¿Por qué hemos querido hacer esto sobre las mujeres? Porque las mujeres han quedado absolutamente invisibilizadas. Y ahora explico justamente por qué. ¿Qué hace especialmente vulnerables a las mujeres? Aunque no sean como la mayor proporción de personas afectadas, de defensores afectados, ellas han estado invisibilizadas por... No, la anterior, todavía no ha pasado, gracias. Por ser mujer. Como decíamos, la discriminación por género es muy clara y muy evidente a todos los niveles en el país y para los defensores especialmente. Como decíamos, los ataques van contra ellas, por ser mujeres, y además utilizan su rol femenino, su rol de género, para ser especialmente atacadas. Atacan, a diferencia de los hombres, a las mujeres, las defensoras, no solamente se las atacan a ellas, sino también a sus familias, ¿no? Por ese rol tan asociado a la mujer de alguien que tiene que estar cuidando a sus familias, ¿no? Entonces saben que atacan allí donde más duele. Viven en zonas rurales, que como decíamos son lugares sin ley, y por los derechos que defienden. El 67% de todo el cómputo de defensores, ¿sí? Cuando hablamos de las cifras, hablamos de todo tipo de defensores de derechos humanos, de civiles, defensores de género, ¿vale? Entre todos ellos, el 67%, casi el 70% de todos estos defensores de los homicidios corresponden a defensores de territorio y medio ambiente. Así que estas mujeres de las que vamos a hablar, de las que la campaña va a estar trabajando, son la suma de todas estas vulnerabilidades. Ser mujer, trabajar en el ámbito que trabaja, o sea, defender estos temas y además vivir en estas zonas. El siguiente. Quique, puedes pasar. Gracias. ¿Qué hay detrás de estos ataques? Hay sistematicidad. Ya ha sido muy difícil, ya ha costado mucho tiempo y muchas muertes que finalmente la Fiscalía General del Estado colombiano haya manifestado que hay un patrón detrás de estas muertes, no es casual. Naciones Unidas ya llevaba tiempo diciéndolo, finalmente en los últimos meses también la Fiscalía lo ha dicho, que no el Gobierno. Hay impunidad, hay un silencio institucional absoluto, donde solamente el 8% de los casos son enjuiciados. Hay estigmatización, justamente por todos los factores que hemos dicho, son mujeres, viven en el ámbito rural y además defienden temas que no son fácilmente visibilizados. Y además hay una criminalización, y esto sí que se ha visto en los últimos meses. Muchas de los defensores y defensoras, y esto sí que es para todos ellos y ellas, lo que se ha visto es que son atacadas y criminalizadas en el sentido de que se asocia que el trabajo que están haciendo puede estar vinculado a guerrilleras o guerrilleros o a grupos armados. Y se han visto penalizados, incluso la protesta social ha pasado una regulación en los últimos meses para que la protesta social también esté penalizada. Siguiente.
Y entonces, ¿qué pasa, no? En todo este contexto, ya más o menos espero que esté claro cuál está siendo la respuesta del Gobierno. El Gobierno tiene marcos normativos extensos, tan extensos que no os podéis hacer a la idea. Es una cantidad de marcos normativos distintos que llevan desarrollados antes incluso del acuerdo de paz, pero la realidad no responde a esta cantidad normativa, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, en el informe se hace un análisis exhaustivo, no he querido plantearos esto porque es bastante tedioso, de por qué específicamente cada una de estas normas de las que hemos seleccionado, porque hay otras muchas, como se dice en el informe, pero hemos seleccionado las más importantes y las más relevantes que podrían afectar de manera más efectiva a las mujeres defensoras de los derechos territoriales, ambientales y agrarios. Hay unas cuestiones específicas a estas normativas, pero también, sí hay, pero también hay una serie de causas estructurales. Hemos repetido ya en varias ocasiones la ausencia del Estado, es fundamental que esto quede muy claro. Hay una imposición de la seguridad a través de la militarización. Todo esto son razones por las que al final estos marcos normativos no llegan a ningún lado, ¿sí? No se implementan. No hay ninguna política dirigida a romper ese círculo de la desigualdad. Como hemos dicho, cada vez los ratios de desigualdad aumentan y esto tiene un impacto directo sobre la labor que hacen las mujeres defensoras. La arquitectura institucional es inexistente y en los mejores de los casos inadecuada. No hay actores locales en estas zonas rurales, como estábamos diciendo. Pero además las pocas decisiones que se toman de manera central desde Bogotá, que saben muy poco de la realidad, que se mueven muy poco por los territorios y que desconocen absolutamente el día a día en el que viven estas mujeres. No hay presupuesto para estas políticas, hay muy poca visibilidad desde las instituciones. Muy pocos funcionarios en Bogotá conocen la realidad de la que viven estas mujeres. Además, no estamos hablando de alguien que trabaje en Hacienda o en el Ministerio de Pesca, sino que son funcionarios que por su labor deberían de estar familiarizados y sensibilizados con la realidad de estas mujeres y que muy, muy lejos de ellos son también estos funcionarios los que están criminalizando a estas mujeres. Y otra de las cuestiones que también se plantea en el informe y que es muy relevante y es que estas mujeres, ya hemos dicho que tienen dentro de toda la amalgama de derechos que se pueden defender, dentro de los distintos lugares en los que se pueden defender, dentro de las diferencias de género en los que se puede defender, estas mujeres están defendiendo algo muy particular. Y estas particularidades también necesitan una protección muy particular. Y esta diferenciación tan específica no existe en ningún sitio. Y al no existir, no tienen la protección, por tanto, adecuada a la realidad en la que viven. Última, casi estamos terminando. Entonces, la realidad y el análisis de poder que hacíamos, ¿no? Y esto también es muy importante porque creo que también es el mensaje que tenemos que estar lanzando aquí. Existen marcos normativos, como decíamos, no están funcionando. Las organizaciones llevan meses y años dirigiéndose al gobierno, pidiéndole que haya una respuesta más clara, pero hay oídos sordos por parte del gobierno. Entonces, en esta realidad en la que estamos, donde cada vez hay una mayor peligrosidad, hay una mayor urgencia, ahora ya solamente como que nos queda el último resquicio, que es dirigirnos a la comunidad internacional. La comunidad internacional en el país, sorprendentemente, se ha hecho eco de la realidad en la que viven las mujeres. En los últimos casos de asesinatos de las mujeres, la comunidad internacional ha hecho declaraciones, ha pedido al gobierno que ponga en marcha instrumentos para protegerlas, ha sido bastante valiente, sorprende en un contexto tan hipersensibilizado como es el colombiano. Y por tanto creemos que aquí sí que hay una oportunidad para que la comunidad internacional siga presionando y bueno, desde el equipo de Colombia tienen muy claro que la única respuesta efectiva del gobierno solo vendrá por la presión internacional, no vendrá por ningún actor nacional. Y por tanto, de aquí a esta campaña, de aquí a que estas mujeres las vayamos a tener de tour de aquí hasta diciembre por todos los países europeos,
por Nueva York, por Ginebra, por Bruselas en varias ocasiones, porque necesitan que sean escuchadas, necesitan que su voz se conozca en otros espacios y que por tanto las políticas se adapten a esta realidad y con urgencia, ¿no? Que yo creo que también esto, ya estoy terminando, estoy en la última ya, perdona, Quique. En la última, eso. Eso, lo que decía, ¿no? Pues yo creo que el mensaje que tenemos también que estar lanzando allí donde estáis haciendo vuestras actividades es un carácter de urgencia. Veíais, ¿no? esas tendencias exponenciales donde cada vez más mujeres están afectadas, más mujeres son atacadas de una u otra manera, cada vez, bueno, en estos meses yo también una pincelada muy personal, ¿no? Yo dejé esta agenda en julio, terminé el informe en julio, cuando 6 semanas más tarde me pongo a ver si ha habido cambios en los datos, mientras yo había estado de vacaciones, 4 mujeres habían muerto. Casi una, no, ciertamente una por semana. O sea que esto, como veis, es una campaña que tiene que llamar a la urgencia. Aquí no hay tiempo para parar, no hay tiempo para tomar medidas el próximo mes. Es una campaña para tomar medidas ya y para tomarlas en los distintos espacios locales, porque sé que también muchos de los que estáis a nivel local, sus gobiernos locales de comunidades autónomas tienen programas de acogida. También una nota de pie de página, nosotros hemos incluido una de las recomendaciones, los programas de acogida, lo veréis reflejado en el informe, pero también deciros que para ellas no es lo más fundamental. Muchas de ellas no quieren salir del país y por otra, una de las cuestiones que también que he pasado un poco por encima al haceros esta fotografía. Peligro incluso a sus familias y por tanto no quieren salir. Y no quieren salir si no lo hacen también con sus familias. No todos los programas de acogida incluyen a las familias. Y por tanto no es una opción que, de hecho, ellas hablaban de una única mujer, de todas las redes, de todas las organizaciones que había salido a Suecia, porque realmente su vida corría un riesgo muy alto, pero ninguna compartía. Cuando hablabas de programas de acogida veían como el último recurso que utilizarían si realmente viesen que no tenían más posibilidades y más instrumentos para protegerse y para defenderse. Y yo creo que con esto ya lo dejo porque he utilizado mucho más del tiempo del que teníamos pensado. Perfecto. Gracias, Paula, que ha sido súper interesante y clarificadora todo el testimonio que nos has contado, el informe y tu parte más vivencial, que siempre enriquece mucho. Así que nada, ahora como estaba en el programa, no sé si veis bien porque estaba enfocando la cámara Julia, pues pasa a contarnos la parte de campaña. Hola a todas. Muchas gracias también, Paula, por toda la parte del informe. Y precisamente empezamos un poco justo por donde empezaba Paula, ¿no? Quique, si puedes pasar hacia adelante. Una más, por fin. Yo lo que os voy a contar más es la parte de la campaña como tal y de los vértices que tiene, sobre todo enfocándome esta vez en la parte de España. Aunque voy a empezar hablando de Colombia. Como decía Paula, esta campaña surge del programa de Derecho a la Igualdad, con énfasis en las agendas territoriales de las mujeres rurales. Creo que hay una cosa importante. En un inicio, este programa no trabajaba en sí en la línea de defensora. Como bien explicaba Paula al principio, es en 2017 cuando se ve la tendencia de que muchas de ellas y muchas de sus compañeras se estaban viendo amenazadas, cuando empiezan a plantearse que tienen que hacer algo para poder seguir haciendo su trabajo en los territorios. Y además, como también nos contaba Paula,
acompaña con un cierre de espacio en el ámbito nacional, ¿no? Nos encontramos con que cada vez hay un proceso de paz más retrasado y además desestabilizado por un nuevo gobierno, el modelo económico cada vez más excluyente y cada vez se estigmatiza más y se le da menos espacio a los movimientos sociales. Pasamos a la siguiente, por favor, Quique. Entonces, al mismo tiempo que vemos esto en el ámbito nacional, encontramos con que en el ámbito internacional había estas oportunidades, ¿no? Había un gobierno muy preocupado por su imagen exterior, un compromiso internacional con los acuerdos de paz, varias agendas internacionales a las que nos podíamos acoger para fomentar o para apoyar las peticiones de las defensoras y también incluso una ciudadanía en España familiarizada en cierto sentido con lo que ocurría en Colombia o al menos que le sonaba, ¿no? Un poco de lo que venía ocurriendo allí en los últimos años. Entonces, con todo ello, el cierre de espacios en lo nacional y una apertura en lo internacional, dijimos, bueno, pues vamos a intentar poner la maquinaria de Oxfam en los distintos niveles en los que opera al servicio de cambios en lo nacional para que las organizaciones con las que trabajamos en Colombia, que esto es lo más importante, ¿no? Para las verdaderas expertas, las que están verdaderamente en los terrenos, pues puedan tener más oportunidades de cambio. Pasamos a la siguiente. Y es así como hace un año nos reunimos en Bogotá junto con la Plataforma de Mujeres Rurales, que como decía es nuestra aliada principal, para diseñar esta campaña y la diseñamos en torno a 3 objetivos. Por una parte, comprometer al gobierno colombiano con las medidas que ellas demandaban. Un segundo objetivo, que era generar respaldo hacia las defensoras de la tierra y el medio ambiente, algo que ellas valoran mucho, porque como decía Paula, muchas veces se sienten muy solas en los territorios, incluso estigmatizadas por parte de la comunidad más urbana, quizás que está un poco más alejada de esta realidad, medios de comunicación, Estado. Entonces, ese respaldo era muy importante. Y también el aprovechar las oportunidades que una organización internacional les podría brindar a la hora de generar espacios de incidencia donde ellas puedan defender sus propuestas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, seguimos diseñando esta campaña conjuntamente hasta que en junio lanzamos lo que fue un primer pico de campaña, que muchos conoceréis y que se llamó Defendamos su voz. Este lanzamiento de campaña, más centrado en comunicación, lo que quería era empezar a contar la problemática en una lógica ascendente, ¿no? Decimos, bueno, en Colombia se está hablando mucho de asesinato a defensores, pero no se está poniendo el foco, o identificábamos que no se estaba poniendo el foco en mujeres y en mujeres rurales, ¿no? Entonces, considerábamos que allí había que poner este tema en la agenda pública y política. Igual que aquí, ¿no? Contar a la ciudadanía española quiénes son las defensoras de la tierra y el medio ambiente, quiénes son en Colombia, qué hacen, qué está ocurriendo, por qué es tan importante su trabajo y por qué las están amenazando e incluso asesinando. Pasamos a la siguiente. Entonces, como os decía, era una campaña muy centrada en comunicación, no había un llamado a la acción como tal, más allá de comparte, difunde, etcétera. Compartieron efectivamente muchos materiales en redes sociales, en gran medida gracias a vosotros y a los canales que vosotros trabajáis, y que, bueno, los que no hayáis visto podéis encontrar en redes sociales con el hashtag de Defendamos su voz. Y luego también se hizo un trabajo con medios, con un artículo con Nacho Carretero, que fue allí a Colombia para conocerlas de primera mano y hizo un artículo que salió incluso en portada, que se llama Las Olvidadas de la Paz, que si no habéis visto también os recomiendo que busquéis. Los materiales también son de Pablo Tosco y, como decía Paula, explican muy bien todo esto de lo que estábamos hablando. También se hicieron una serie
hacer reportajes en otros canales como Televisión Española u otros. Y si queréis más información, también en la página de Oxfam Intermón podéis encontrar todos estos materiales y estos enlaces. Pasamos a la siguiente, por favor. Y llegamos a octubre, ¿no? Al momento al que nos encontramos ahora, en el que queremos dar un paso más. Pasamos de lo que pretendía ser una campaña más de comunicación o en un sentido de sensibilización a una movilización, con una llamada a la acción clara, a conseguir compromisos por parte del Gobierno Nacional de Colombia con medidas de prevención y protección adecuadas a lo que ellas están demandando, ¿no? Que es un enfoque de género, étnico, diferencial, colectivo, con foco en la tierra. ¿Y cómo haríamos esto? Pues haciendo ruido en España y también en otros países que ya se han ido sumando fuera de Colombia, como puede ser Estados Unidos, Dinamarca u otros, para efectivamente, generando ruido aquí, poder generar cambios allí, ¿no? Ser altavoz aquí para conseguir cambios allí. Y además teníamos una serie de premisas que habíamos construido con ellas, ¿no? Con la plataforma de mujeres rurales, que fue una campaña innovadora para llamar la atención, cercana y emotiva, para conectar, dirigir al presidente, porque identificábamos que teníamos que tener un mensaje contundente dirigido al presidente, que no empeorase la situación de riesgo a la que ellas se enfrentan, un elemento importantísimo y que hemos tenido en cuenta en todo momento mediante un análisis de riesgo que midiera si la exposición pública, el tipo de comunicación que trabajaba, las podía poner en mayor riesgo en algún momento. Y además carácter comunitario, ¿no? Esta idea que nos contaba Paula del trabajo en red, de que muchas veces en este tipo de campañas la manera más fácil es a través de un testimonio individual que nos cuenta qué le está pasando, pero ellas hacían mucho hincapié en que intentáramos hacerlo de una manera con liderazgos compartidos, en los que se visibilizase sus diferencias, pero también este sentido de lucha común. Y con todas estas premisas y estos retos nos pusimos a pensar cómo lo contábamos. Pasamos a la siguiente, por favor. Surge entonces la idea, ¿no? Hablamos con una agencia de publicidad que nos ayudó a buscarle sentido a todos estos elementos y nos hizo una propuesta. Conseguir que una lideresa fuera la voz de todas las reivindicaciones. Alguien que se dirigiera al presidente para contarles los problemas y las injusticias sin miedo a represalias, porque no sería una mujer, serían muchas. Y en este sentido nos contaron que la suma de todas las defensoras asesinadas por defender los derechos de la tierra y el medio ambiente en Colombia. Nos hablaban de generar un rostro a partir de las imágenes de las mujeres asesinadas en Colombia desde 2016, o en gran medida por el atraso o por los retrasos en la implementación de los acuerdos de paz. Nos hablaban de que tendría rasgos de unas y de otras, pero que no se identificara a ninguna, ¿no? También por un tema de riesgo incluso a su propia familia o de preservar su identidad. Y que al final sería el resultado de todas ellas. Y planteábamos así la idea como un homenaje, una reivindicación a que la impunidad existente en Colombia no dejara en el olvido todos estos asesinatos, y además una forma de proteger a las defensoras que actualmente están en el territorio. Entonces lo veíamos así como una metáfora de precisamente esta lucha colectiva. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, precisamente junto con las compañeras de la plataforma, junto con las defensoras que son las protagonistas de estas historias, empezamos a imaginar también cómo sería ella. Para dotarla de mayor personalidad, llegamos a darle un nombre y buscamos entre los nombres más comunes entre Colombia de 2018. Así el nombre de Victoria, ¿no? Un nombre que demuestra fuerza, valor, determinación y hacia dónde queremos llegar con esta campaña. Y llegamos así poco a poco a la construcción de lo que os vamos a presentar, que si pasamos a la siguiente, es la campaña Juntas Somos Victoria, como un juego de palabras que expresa de dónde viene, cómo surge Victoria, a partir de la imagen de las mujeres asesinadas por defender la tierra y el medio ambiente en Colombia desde 2016, pero también un himno o un llamado a todas las mujeres, ¿no? A esa conciencia de que verdaderamente
juntas, ya estemos en Colombia, estemos en Dinamarca, estemos en España, juntas realmente pues somos Victoria y podemos luchar por los derechos de todas las mujeres y en este caso en específico de las defensoras de la tierra y el medio ambiente. Pasamos a la siguiente. Y os contamos toda esta historia de cómo surge la campaña, porque precisamente en este caso consideramos que es muy significativo y muy representativo de lo que en sí queremos contar. La agencia se implicó hasta tal punto que llegó un momento que nos dijo, bueno, pues vamos a hablar con una empresa de tecnología puntera en el ámbito de la realidad virtual, tanto en España como en otros ambientes. De hecho, si alguno habéis visto la serie de El Ministerio del Tiempo, esta empresa es la creadora de todos los efectos especiales que salen en esta serie. Entonces, hablaron con ellos para tratar de convencerles para que se unieran a la campaña y le diéramos vida a la imagen de Victoria. Esta empresa aceptó y empezó a generar una tecnología muy innovadora que lo que hace es como poner una máscara sobre tu rostro de manera que se adapta a la persona que la está utilizando, leyendo sus rasgos y pues poniéndote otra cara, ¿no? En cierto sentido. Y también era una manera, bueno, todo este software se había utilizado para otras campañas, otros motivos, pero también lo veían como una oportunidad de esta tecnología usarla para resolver este problema que teníamos, que era proteger la identidad de las defensoras, al tiempo que reivindicábamos los asesinatos de todas las defensoras desde 2016. Ponemos un momentito el vídeo que está ahí, Quique. No hace falta que lo veamos entero, pero vais a entender un poquito más de cómo funciona. Y como veis aquí, aparentemente nosotros vemos un vídeo, pero realmente lo que hay detrás es una persona que gesticulando está dándole vida a este rostro. Y la idea es que más allá de los materiales de comunicación que nosotros hagamos ahora, en los territorios las defensoras puedan a partir de ahora utilizar esta máscara, esta tecnología, para lanzar los mensajes, para reivindicar las injusticias a las que se están viendo sin miedo a represalias en aquellos casos en los que consideren que es necesario. Pasamos ya a la siguiente diapositiva. Para ver ya rápidamente un poco de cuáles son las actividades que vamos a hacer, ¿no? Por una parte, tendremos una serie de materiales, un vídeo al presidente realizado por Victoria, en este caso pues una actriz que estaba detrás y que lanza un mensaje al presidente para que implemente estas medidas de prevención y protección, un making of en el que se explica todo lo que os he explicado yo de una manera mucho más clara y comunicativa además, y por qué llegamos a esta idea, una serie de datos impactantes, una serie de testimonios, en definitiva una serie de materiales para redes sociales que compartiremos con vosotros y que la idea es que podamos difundir lo más posible. Además habrá una petición política específica que podréis encontrar en la página web que se ha creado para la campaña y que os compartiremos a partir del lanzamiento, en la que, pues rellenando nombre, apellido y vuestro email, le enviáis una carta al presidente de Colombia. Irán recogiendo todas estas colaboraciones para que en la fecha definida se envíen todas estas cartas. También buscaremos apoyo a las defensoras a través de una fotoacción que ahora os va a contar mejor Ana. Pasamos a la siguiente, por favor. Una serie de actividades de activismo, venta de camisetas en las tiendas de comercio justo, todo esto lo va a contar ahora Ana, así que no me paro en ello. Y también una gira de incidencia que comienza ahora a partir del lanzamiento y que se va a alargar hasta diciembre, en la que estaremos en Colombia durante todo tiempo, porque todo, yo os he contado más la pata de España, pero todo esto va acompañado de muchísimas actividades y muchísimas actividades en Colombia. Esta gira internacional comprenderá España,
y muchos de vosotros participaréis en ella. Bruselas, Estados Unidos y Norte de Europa, Dinamarca, Noruega, Finlandia y otros espacios. Y con toda la gira pretendemos responder a ese tercer objetivo de proporcionar esos espacios para que ellas puedan reivindicar sus derechos. Pasamos ya a la siguiente, que es la... Sí, solo una breve nota, que tendremos también una serie de personas colaboradoras del ámbito de la música, el cine, la ilustración, etcétera, como son Bomba Estéreo, Messi Periné, la ilustradora de Lola Vendetta, Marta Gómez o Juana Costa, que nos estarán ayudando a través de distintos materiales a difundir estos materiales o estos mensajes. Y así pasamos a la última. Deciros que el lanzamiento es el 2 de octubre, estamos ya en los últimos preparativos y últimos días. Se hará un acto de lanzamiento en la Casa Encendida para los que viváis en Madrid, también lo vamos a grabar y ese acto será una presentación de la campaña, de todo lo que os he contado, y una mesa con políticos en la que trataremos que se comprometan a hacer algo en la línea de las propuestas que les estamos haciendo. Y una gira que por algunos territorios, los que ha sido posible y ha encajado mejor, que serían Madrid, Coruña, Vigo, Barcelona, Vilanova, Burgos y Victoria en este caso lo que hemos podido abarcar. Y lo más importante, tendremos aquí a dos compañeras de la plataforma, a dos defensoras, ellas son Luz Amparo y Jacqueline. En el orden que están puestas las fotos, Luz Amparo es quien tiene el micrófono y Jacqueline quien lleva el vestido amarillo. Como decía, ellas son miembros del comité de la plataforma. Jacqueline es de la zona de Cundinamarca y, Luz Amparo es de la zona de Cundinamarca y Jacqueline de La Guajira. Han hecho... Creo que es importante resaltar los esfuerzos que han hecho para poder venir hasta aquí a compartir su historia y su experiencia con nosotros. Para que os hagáis una idea, desde el programa de Colombia, una de las medidas que se han tomado es que mientras el tiempo que estén aquí, el programa pondrá a una persona que se quede con sus hijas, ¿no? Porque precisamente esta es una de las cosas que estamos pidiendo, un enfoque de género integral, y si ellas están fuera, hay una serie de trabajos de cuidados y de trabajo económico y de muchos aspectos que no se está realizando, y incluso, pues bueno, en la gira de Jacqueline hemos tenido incluso que adelantarla por la situación que se está viviendo en La Guajira y la necesidad de que ella, por el rol que juega, esté allí. Entonces, la verdad es que les agradecemos mucho que vengan, las conoceréis y ya veréis la fuerza y lo alucinante que son estas mujeres. Así que nada, yo ya lo dejo aquí y muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Julia, por contarlo tan bien. Así que nada, bueno, pues ahora llega la parte que os habíamos contado, que es un poco en donde sois vosotras y vosotras las protagonistas, en las que os vamos a hacer propuestas para ver con todo esto que nos han contado Paula y Julio, cómo podemos conseguir transmitir este mensaje, esta problemática y sobre todo, y lo más importante, como decían antes las compañeras, visibilizar y poner en valor el rol de las defensoras y el trabajo que hacen, que es increíble. Entonces, bueno, voy a empezar comentando que bueno, todo este tiempo, como ha ido comentando Julia, estamos muy en contacto con el equipo de Colombia y también a la hora de preparar todas este tipo de cosas que hemos ido haciendo desde el informe a estas propuestas de acción, estamos en contacto con ellas y ellas son conocedoras de la estructura que tenemos en Oxfam Intermón, del trabajo que hacéis los voluntarios y las voluntarias en vuestras ciudades y están muy emocionadas y muy contentas en que seáis también partícipes y colaboradores de esta campaña y de esta labor, ¿no? De ahí ese vídeo que os hemos ido compartiendo por WhatsApp y por email, esa videocubra que está hecha, grabada específicamente por Pablo para vosotras, ¿no? Para motivaros y ya desde antes para agradecer ese trabajo. Bien, no me enrollo más porque ahora viene el festival de propuestas que hemos preparado. Bueno,
Lo primero es que para el acto de lanzamiento, en esta ocasión, también tenemos una propuesta. Les cuento festival de batería de propuestas porque hemos pensado varias opciones porque sabemos las casuísticas de los equipos y hay equipos que son más potentes, otros más pequeños, unos más grandes, otros que tienen diferentes potencialidades. Entonces, bueno, es una oferta amplia para que cada cual pueda aportar desde sus capacidades, ¿no? Entonces, para el lanzamiento, que es el día 2 de octubre, vamos a hacer una fotoacción de las cuales ya estáis acostumbradas a hacer. Si quieres pasar, Quique, como pues puede ser esto, desde tener cada uno individual o modo selfie o colectivamente los equipos. Y para esto lo hemos conseguido en una de estas colaboraciones que nos contaba Julia, es que la ilustradora Lola Vendetta, que va a colaborar con la campaña, nos va a hacer un diseño para que podamos usar en esta fotoacción. Entonces, cuando esté listo, lo subiremos a Reaccionamos, así como todos los materiales que siempre ponemos ahí, para que os lo descarguéis, lo imprimáis y lo podáis usar en la fotoacción y lo subáis a vuestras redes con el hashtag de Juntas Somos Victoria, a raíz de la campaña que os ha explicado Julia, el porqué de ese hashtag y por qué utilizamos ahora este. Esta también coincide que es la propuesta que tenemos para las tiendas. Como también esta convocatoria, estáis aquí compañeros y diferentes equipos, para las tiendas también vamos a tener esta propuesta de fotoacción. Uno, en el espacio de campañas habrá el cartel, también estará el cartel de la campaña y este cartel para que las personas que estéis ahí en tienda podáis informar y animar a la gente que quiera participar a que se haga una foto y la suba con su teléfono móvil a sus redes sociales con este hashtag. Entonces, las tiendas también tienen esta parte y no solo así, sino que además esta colaboración de Lola Vendetta hace que nos va a hacer un diseño para un producto de comercio justo. Todavía no sabemos, no es que nos lo queramos contar, es que todavía no está decidido si bien será o una camiseta o una bolsa, se está valorando lo que mejor encaje y se podrá vender también en las tiendas de comercio justo para ayudar a la campaña. Y estará pues a tercera semana de octubre, más bien hacia finales, porque estamos todavía con todo el tema del diseño. Entonces, todo esto es la parte que también entran a jugar las tiendas. Y luego, en el resto de batería de propuesta, tenemos desde... Si quieres pasar a la siguiente, Quique. Bueno, pues tenemos propuestas de Cineforum, que siempre sabemos que ayudan a facilitar el debate, a contar el mensaje y se pueden enriquecer con una parte de que contéis el informe y la campaña y luego proyectar los documentales. En este caso tenemos dos propuestas de documentales, una que se llama Huellas que no callan, que es de nuestro compañero Pablo Tosco, que está también situado en Colombia, por supuesto, y que cuenta y centra un poco el tema de la violencia sexual contra las mujeres como una estrategia de guerra habitual y sistemática que se utiliza. Y aquí aparecen los testimonios de que estas mujeres, cómo luchan contra esa impunidad, reclaman los derechos y son las que construyen una sociedad de justicia y de igualdad. Entonces, este es uno de los documentales que os proponemos que utilicéis. Y el otro se llama Mujeres al Frente, que es de Lula Gómez, es una periodista y antigua compañera de Oxfam Intermón, y en este caso recoge las entrevistas de 7 mujeres colombianas que ante la guerra deciden construir alternativas a la violencia y entonces plantean una nueva Colombia, una nueva sociedad más igualitaria, un lugar que ha de ser construido de nuevo. Entonces, estas son las dos propuestas de cine que os hacemos, que a partir de mañana mismo ya estarán colgadas en el espacio de Reaccionamos. Siguiente propuesta que tenemos, Quique, si quieres. Vale, bien. Una exposición con el material de Pablo Tosco. Vemos que este tipo de exposiciones sirven y funcionan muy bien y que son muy, muy útiles por la valoración que nos soléis hacer, así que hemos hecho esta selección de fotos junto con Pablo, en las que consta de 12 paneles de cartón pluma, o sea que son fáciles para colocar en los diferentes espacios, que tendrán un tamaño de 1 a 2 aproximadamente. Entonces serán 11 fotos en las que reflejan este trabajo que como decía Paula, recoge muy bien Pablo, siempre en sus fotografías, y además un panel explicativo del contexto y del labor de las defensoras. Así que esta sería otra de las opciones que os proponemos. Por supuesto, la que os ha contado Julia, de mover en vuestras redes sociales toda la información que vayan mandando nuestras compañeras de comunicación en la estrategia de redes, como siempre. Y luego, por último, tenemos la joya de la corona.
es un acto, es una propuesta de acto de calle. Digo la joya de la corona porque nos hace especialmente ilusión haceros esta propuesta, porque se trata de un acto de calle muy creativo y que además está basado e inspirado en uno que hizo el equipo de Vilanova la Geltrú. Y desde que nos lo contaron nos pareció increíble, nos pareció súper original y súper creativo. Entonces, en parte para un homenaje bueno, al trabajo, en este caso, del equipo de Vilanova, pero bueno, a todas y cada una de las propuestas que hacéis vosotros los equipos, lo que hemos hecho es pedir a un arquitecto, concretamente a un colaborador del colectivo Basurama, que hemos trabajado en otras ocasiones con ellos, para que nos fabrique esta instalación. Y que tenga una duración para que pueda ser desmontable y que tenga una duración, bueno, pues larga duración y que la podamos transportar a los siguientes equipos. Entonces, esta foto que veis aquí es la foto original de la instalación que hizo el equipo de Vilanova, y en la siguiente, Quique, tenemos ya la instalación que nos han hecho y que tenemos para utilizar. Os cuento, gracias. La gracia de esta instalación es que por estos tubos que veis por aquí hay dos agujeros. Por uno de ellos miras y ves la foto de una de las defensoras, y por el otro te acercas y escuchas en un audio el testimonio de estas defensoras, ¿no? Hemos elegido diferentes defensoras y diferentes testimonios, unos que enfatizan el trabajo que podemos pedir a la comunidad internacional, otro un poquito más largo que explica todo el contexto que hay en Colombia, otro la especificidad del rol que juegan estas defensoras, y uno también de Bomba Estéreo, de la cantante, en la que cuenta y lo importante de esta problemática y la llamada a la acción. Entonces, bueno, esta instalación, pues como en otras ocasiones que tenemos, pues ya sabéis, os mandaremos una ficha indicando todas las indicaciones de cómo, las instrucciones de cómo montarla y cómo hacerla, y como siempre nos la vais solicitando para que la podamos hacer. Yo la monté ayer con el creador que lo ha hecho. O sea, quiero decir, es compleja, es montar una instalación, necesita un tiempo, pero están todas las instrucciones muy claritas para ir haciendo. Es cuestión de tiempo y de dedicación, pero está todo muy, muy fácil para el montaje y para el desmontaje. Efectivamente, es una cosa compleja, como otras muchas que habéis hecho y utilizado en otras ocasiones. Lo único que, bueno, se aconseja para que sean, evidentemente, en actos que duren todo el día, o en espacios cerrados que lo podéis quizá complementar con una exposición de fotos y dejarlo en un centro cultural o en cualquier sitio que podáis poner, y es de muy fácil uso, y creemos que es bastante llamativa, y esperamos que la podáis utilizar en las diferentes ciudades. Lo dicho, en esta batería de propuestas, pues cada cual, cuando pueda, a partir del 2 de octubre, pues esperamos que ayudéis de esta diferente manera a trasladar el mensaje y la campaña. Y ya con esto pasamos a la parte de preguntas sobre cualquiera de los aspectos que hemos estado contando, cualquiera de las tres. Así que podéis ir haciéndolas. Creo que podéis activar el micro y hacer la pregunta, y si no, lo intentamos por el chat, pero creo que podéis daros voz y preguntar. Ana, hay una pregunta que ha dejado Elisa de Zaragoza, que se tenía que ir, y la ha dejado escrita en el chat. No sé si la puedes leer o la leo yo. Dale, Dice: gracias. enhorabuena por el informe, buena campaña, y una pregunta reflexión. La desigualdad grabada en las mujeres, incluso en los ataques, más crueldad, ¿se deberá también a una discriminación institucional por falta de representantes en las instituciones? Y la crueldad más grabada en las mujeres se debe a una discriminación institucional por falta de representantes, y no contribuirá también a la impunidad la actitud de los medios de comunicación al hacer recaer las agresiones en casos de venganzas personales y de guerrillas. ¿Quieres empezar tú, Paula? Hola, sí, me doy por aludida, pero la estoy leyendo otra vez. Inicio. Un momento, que inicio. Ay. Voy, Ahí, ya, estoy, todo.
A ver, dame unos segundos, ¿eh? A ver, los medios de comunicación, bueno, muy buenas preguntas. Los medios de comunicación hasta ahora tampoco lo que nos iban contando, y a lo mejor Julia también me puedes complementar. Menos algunos medios de comunicación, la mayor parte han invisibilizado a estas mujeres y la labor que hacen y en algunos otros casos también ha ayudado a esta narrativa que viene desde las instituciones a victimizar y a criminalizar a estas defensoras. Así que desde luego los medios de comunicación no han jugado a favor de visibilizar el rol tan importante que están haciendo las mujeres. Es una también de los motivos para hacer esta campaña, es dar otro rostro, contar otra historia, ver otro ángulo tan distinto a lo que lo ven las personas que viven en Bogotá o en cualquier otra ciudad que viven muy alejadas, porque también lo que leen, lo que ven, está muy alejado de lo que estas defensoras viven. Y las instituciones, sin duda, incluso a nivel de funcionarios de alto cargo, en declaraciones públicas, han criminalizado a estas mujeres diciendo que era una cuestión de líos de faldas, y a lo cual también Naciones Unidas, que también deciros que en este caso está siendo un aliado en la defensa de las mujeres, especialmente el relator especial de defensores y defensores de derechos humanos, pidió explícitamente al gobierno que este funcionario se retractase de sus palabras, y lo tuvo que hacer. O sea que, sin duda, esto también brinda espacios de oportunidad donde, como decíamos, ¿no? y va con este racional que tiene toda esta campaña, y es que al final la presión internacional tiene efectos, y tiene un efecto positivo en este caso. Ahora, creo que también es interesante, a raíz de todo lo que decía Paula, el tema, ¿no?, de la representación que tienen ellas también en las instituciones, y que es una de las peticiones que están haciendo precisamente al gobierno, estar en más espacios de decisión vinculante, que existen porque precisamente los acuerdos de paz los especifican, pero que no se han llegado a implementar o no como deberían. Y además es también muy curioso cómo incluso en esos espacios donde sí que se abre a organizaciones feministas y de mujeres, las defensoras del ámbito o las mujeres del ámbito rural se ven también invisibilizadas, incluso por las propias organizaciones de mujeres y feministas, ¿no? Sabemos que al final existe dentro de esta desigualdad una desigualdad de oportunidades, y al final muchas veces estos espacios los ocupan perfiles más académicos o más urbanos. Entonces también es una reivindicación de ellas poder llegar a estos espacios, poder generar más alianzas y tener la oportunidad de por ellas mismas poder defenderse y reivindicar sus derechos. Vale, estoy viendo por el chat, a ver, bueno, tenemos la primera petición de la instalación, lo cual nos hace muy, muy felices. Vale, tomamos nota de Burgos que nos la piden, y nada, esperemos que sea la primera de muchas. Y luego también me preguntaban por el WhatsApp, por el chat, que no habían quedado muy claras quizá las fechas de la campaña y el tiempo de duración. Entonces, repetimos, lanzamos el día 2 de octubre, estaremos trabajando la campaña hasta diciembre. O sea que todas estas propuestas que os hemos contado podéis, y os pedimos que estéis movilizando hasta diciembre. Y luego, sí, la parte de la fotoacción, cuando más se va a dar el empuje de redes será desde el día 2 y la primera semana hasta unos 10 días, en la que estaremos moviéndolo más activamente. Entonces, en esta primera de la semana de lanzamiento es cuando queremos que aunemos fuerzas. Si puede ser el día 2, pues más mejor, pero bueno, entendemos que cada uno tiene sus tiempos. Pero bueno, en esa primera semana es cuando vamos a estar más potente y donde queremos que en las redes sociales. Que, como siempre, toda esta estrategia os la pasarán las compañeras de comunicación. Vale. Deciros quizás en el tema fechas, pero esto ya es adelantarnos un poquito y os lo volveremos a comentar, es que efectivamente ahora tenemos el pico del lanzamiento, lo mantenemos todo lo que podamos, y en diciembre tendremos un último pico así como de redoble final planificado por el momento, porque esta campaña es una campaña también muy de reactivo, en el sentido de que desgraciadamente el contexto muchas veces nos llama a actuar, precisamente es lo que pasó en junio.
Pero si todo va según lo que hemos planificado, en diciembre habría ese redoble final, coincidiendo con la Conferencia Internacional del Clima, que tendremos una nueva ola de materiales comunicativos hablando de quienes defienden, ¿no?, realmente el medio ambiente y se están jugando la vida por ello en los territorios y la poca protección que tienen, y será esta fecha la que inicialmente está planificada para mandarles todas estas cartas que se reciban del gobierno, de las personas, al gobierno de Colombia y solicitarle que actúe ya, aunque lo estaremos haciendo desde el principio. Cartas a nivel digital, eso también para que quede claro que este presidente ya habíamos hecho ese análisis y le da mucha importancia al mundo digital. A ver, veo por aquí otro comentario. Gracias por el espacio, el informe y las propuestas de acciones. Seguro haremos mucho desde los equipos y ciudades. Estupendo. ¿Y nos enviaréis más info de la acción de incidencia política? Vale, pues esto ya hablamos, es la pregunta de Jimena desde Valencia, ya quedamos en eso. No sé, compas, si tenéis más, alguna por el chat o micros abiertos, como queráis. O no sé si es que podéis abrir los micros, si no por el chat os leemos. De todas formas, si ha quedado algo en el tintero, como siempre, pues hacéis llegar las propuestas, comentarios, cualquier tipo de inquietud a cualquiera de vuestras personas técnicas de referencia y si son preguntas del informe o más específicas, se las hacemos llegar a Paula y os damos respuesta raudas y veloces. Así que nada, si ahora no surge más en el espacio, que por lo que veo no hay en el chat, pues vamos a... Estoy así unos segunditos. Y bueno, vamos por dar por cerrado el espacio. De nuevo agradecer a todas. Mira, supongo que hasta el día 2 no podremos publicitar la visita. Vale, no te preocupes de esto. Esto estáis con respecto a lo de la gira y lo hablamos tranquilamente. Sole de Burgos, Vilanova, nos tenemos que ir. Muchas gracias, hasta la próxima. Nada, gracias a vosotras. Gracias, compañeras. Ya empieza la parte de agradecimientos, que nos gusta mucho, pero bueno, podemos ir cerrando. De nuevo, gracias por conectaros. Gracias a Paula, gracias a Julia, gracias, Quique, por estar a los mandos, como siempre. Por organizarlo todo. Nada, un placer y nada, nos vemos en las calles y lanzando los mensajes. Hasta pronto, compis. Chao. Chao. Adiós, Paquita. Chao. Muy bien, chicas. Gracias, Quique. ¿Qué tal? ¿Se veía bien la presentación? La pantalla, digamos, ahí, sí, la presentación. Sí, sí, todo perfecto, muy bien cuadrado. Está muy bien, ¿eh? Muy bien, así nos gusta ese tipo. Me ha gustado mucho. ¿Quién eres? Soy Laura.